Dicen que los sueños son solo para los niños, pero un hombre demostró que los sueños, cuando se persiguen con fe, disciplina y locura, pueden cambiar al mundo entero. Ese hombre dibujó esperanza cuando nadie creía en él. Fue despedido por no tener imaginación suficiente. Durmió en un estudio abandonado y aún así creó un imperio que redefinió la magia para siempre. Hoy conocerás la historia de Walt Disney, el visionario que construyó un universo a partir de un lápiz y una fe inquebrantable. Prepárate, porque detrás del ratón más famoso del mundo hay un hombre que fracasó más veces de las que triunfó, pero nunca dejó de soñar. Walter Elias Disney nació en Chicago en 1901 en una familia humilde. Su padre, Elias Disney, era un hombre trabajador pero severo. Walt creció bajo la sombra de la exigencia, el trabajo duro y la falta de afecto. Cuando era niño, pasaba horas dibujando animales y paisajes del campo en Missouri. No tenía juguetes caros, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: una imaginación sin límites. A los 7 años empezó a vender sus propios dibujos a los vecinos. Su madre lo apoyaba en silencio, sabiendo que aquel niño veía el mundo con otros ojos. Mientras otros veían una granja, Walt veía un mundo que podía ser animado. Mientras otros trabajaban para sobrevivir, él soñaba con crear para vivir. A los 16 años, Walt quiso alistarse para luchar en la Primera Guerra Mundial, pero era demasiado joven. Falsificó su fecha de nacimiento y se unió como conductor de ambulancias de la Cruz Roja en Francia. Mientras los demás soldados veían destrucción, él llenaba las paredes de dibujos y caricaturas. Era su forma de resistir la crudeza del mundo real. De vuelta en Estados Unidos, decidió que no quería un empleo común. Sabía que su destino estaba en el arte, la animación y los sueños. Walt trabajó como dibujante en un estudio de publicidad, pero pronto sintió que necesitaba algo propio. En 1920 fundó su primera empresa, Love O'Gram Films. El estudio fue un éxito creativo, pero un fracaso financiero. Los clientes no pagaban, las deudas crecían, y Walt dormía en la oficina alimentándose de pan y agua. El joven soñador estaba solo, sin dinero, pero con una idea brillante: crear historias animadas que hicieran reír, emocionar y soñar. Cuando el estudio quebró, compró un billete de tren a Los Ángeles con $40 en el bolsillo y una maleta llena de bocetos. En el tren, Walt Disney no solo viajaba a California, viajaba hacia su destino. En Hollywood nadie lo esperaba, pero Walt convenció a su hermano Roy Disney y a su amiga Ub Iwerks para empezar de nuevo. Juntos fundaron Disney Brothers Studio. Sus primeras series animadas, como Oswald el conejo afortunado, llamaron la atención. Pero pronto, Universal les arrebató los derechos. Walt perdió su creación, a sus animadores y su sustento. Muchos se habrían rendido. Walt no. Durante un viaje en tren, garabateó en una hoja un ratón sonriente. Le llamó Mickey Mouse. No sabía que acababa de nacer una leyenda. En 1928, Steamboat Willie, el primer corto de Mickey con sonido sincronizado, fue un éxito total. El público amó al pequeño ratón optimista. El sueño de Walt volvía a respirar. Disney no se detuvo. Mientras otros veían la animación como entretenimiento infantil, él la vio como arte. En 1937, arriesgó todo su dinero para producir el primer largometraje animado de la historia, Blancanieves y los 7 enanitos. Los expertos lo llamaron la locura de Disney. Decían que nadie vería un cuento animado durante más de una hora. Pero Walt creyó en su visión. El resultado fue histórico. Blancanieves se convirtió en un éxito mundial y cambió el cine para siempre. Walt había demostrado que los sueños no se negocian. Se construyen con riesgo, convicción y una fe ciega en lo invisible. A comienzos de los 40, la empresa enfrentó huelgas, tensiones internas y pérdidas financieras. La Segunda Guerra Mundial paralizó los mercados internacionales. Walt sufrió un colapso nervioso, pero no se rindió. Convertido en símbolo de optimismo, colaboró con el gobierno en cortos educativos y de propaganda. Y una vez terminada la guerra, resurgió con fuerza. Películas como Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan consolidaron su visión. El mundo empezaba a creer que la magia sí podía existir. Un día, mientras veía a sus hijas jugar en un parque, Walt tuvo una idea revolucionaria. ¿Por qué no crear un lugar donde padres e hijos puedan divertirse juntos? Así nació Disneyland. Durante su construcción todos lo llamaron loco otra vez. Es imposible, decían. Demasiado caro. Nadie irá. Pero el 17 de julio de 1955, Disneyland abrió sus puertas. Los visitantes quedaron maravillados. Un mundo limpio, seguro, alegre, donde la fantasía cobraba vida. Walt había hecho realidad su mayor sueño.
llevar la magia fuera de la pantalla. Walt Disney siguió soñando hasta el final. En los años 60 trabajó en su proyecto más ambicioso, Walt Disney World y la ciudad del futuro, Epcot. Pero el 15 de diciembre de 1966, el hombre que había dado vida a tantos sueños murió a los 65 años. El mundo lloró, pero su legado no se apagó, porque los sueños, cuando se siembran en millones de corazones, nunca mueren. Walt Disney no fue solo un creador de dibujos, fue un arquitecto de la esperanza. Sus rasgos principales fueron: 1. Imaginación sin límites. Veía posibilidades donde otros veían obstáculos. 2. Resiliencia absoluta. Cayó muchas veces, pero siempre se levantó. 3. Visión a largo plazo. No trabajaba por dinero, sino por legado. 4. Fe en las personas. Confiaba en su equipo y en el talento colectivo. 5. Valentía para innovar. No temía arriesgarlo todo por una idea. Lecciones aplicables hoy. De la vida de Walt Disney no solo quedan películas, parques y personajes. Quedan principios eternos, fórmulas de acción, semillas de éxito que pueden aplicarse hoy en cualquier campo por cualquier persona que tenga un sueño, aunque no tenga aún los recursos para hacerlo realidad. Su historia no pertenece al pasado. Es un manual viviente de cómo crear futuro. Hoy, más que nunca, el espíritu de Walt es una brújula para tiempos de incertidumbre, una luz para quienes sienten que los sueños se apagan bajo el peso de la rutina. Veamos las lecciones que su vida nos deja. Lecciones que pueden transformar no solo una carrera, sino una manera de vivir. 1. Cree en tu visión incluso cuando nadie más lo haga. Walt Disney fue rechazado más de 300 veces antes de lograr financiamiento para sus ideas. Le dijeron que sus historias eran demasiado sentimentales, que sus personajes eran demasiado simples, que el público no entendería películas animadas con música o color. Pero él nunca buscó aprobación, buscó convicción. Porque sabía que los grandes proyectos nacen primero en la mente de uno solo, antes de que el resto del mundo pueda verlos. Tu visión es como una semilla. Cuando la siembras parece insignificante, pero si la cuidas, el tiempo se encarga de mostrarle al mundo lo que tú ya viste. Hoy vivimos en una era donde todo se mide por la validación, los likes, los seguidores, la aprobación inmediata. Pero las ideas verdaderamente grandes necesitan silencio, paciencia y fe. Piensa en los grandes innovadores modernos. Steve Jobs soñando con una computadora personal cuando todos creían que nadie la querría. Elon Musk apostando por cohetes reutilizables cuando la industria lo llamaba soñador peligroso. O J.K. Rowling escribiendo Harry Potter en cafeterías mientras enfrentaba el rechazo de 2 editoriales. Todos ellos compartieron el mismo principio que Walt Disney aplicó. La fe en la visión precede al éxito visible. 2. Fracasar no es el final, es el entrenamiento del éxito. Walt Disney no tuvo un camino fácil. Perdió su primer estudio, fue traicionado por sus socios, durmió en el suelo de una oficina. Pero cada caída fue una clase que la vida le ofrecía disfrazada de desastre. El fracaso lo obligó a aprender de negocios, liderazgo, gestión de equipos, innovación técnica. Le enseñó a no depender de una sola fuente, a proteger su propiedad intelectual, a reinventarse cuando el mundo se cerraba. Y de esas lecciones nació la estructura sólida que sostiene el imperio Disney hasta hoy. El fracaso no destruye a quien tiene propósito. Lo pule, lo refina, lo fortalece. En el siglo XXI, el miedo al fracaso paraliza a millones de personas con talento. La cultura del éxito rápido ha convertido el error en una vergüenza. Pero la verdad es otra. Nadie llega lejos sin tropezar muchas veces. Piensa en cómo fallar enseña. Cada error aclara lo que realmente importa. Cada caída filtra lo superficial. Cada pérdida prepara el carácter para sostener el triunfo cuando finalmente llegue. Walt entendió que el éxito no es una línea recta, sino una espiral de caídas, aprendizajes y ascensos. Y lo más grande que puedes aprender de él es esto: tu historia no termina en un fracaso. Comienza ahí. 3. Haz de tu trabajo un arte. Para Walt Disney, el trabajo nunca fue una obligación. Fue un medio para crear belleza, para inspirar, para elevar el espíritu humano. No trabajaba solo para ganar dinero, sino para dar significado. Cada dibujo, cada película, cada parque, era una extensión de su alma. En sus propias palabras, no hacemos películas solo para ganar dinero, hacemos dinero para seguir haciendo películas. Esa mentalidad es revolucionaria, porque transforma el trabajo en vocación y la rutina en propósito. Hoy, muchos sienten que su empleo es una jaula,
Pero si logras cambiar la forma en que lo ves, si lo conviertes en una oportunidad para servir, aprender y crecer, el mismo trabajo que te agota puede volverse el cimiento de tu libertad. No importa si eres empleado, emprendedor, artista o estudiante, haz de lo que haces un arte. Hazlo con excelencia, con detalle, con amor. Porque cuando tu trabajo se convierte en una extensión de lo que eres, el éxito deja de ser un objetivo y se vuelve una consecuencia. 4. Cuida la imaginación como si fuera un músculo. Walt creía que la imaginación era la energía más poderosa del ser humano. Mientras otros envejecían, él se mantenía joven porque seguía imaginando. La imaginación no muere con la edad, muere con la rutina. Cada vez que dices no puedo, una parte de tu mente se apaga. Pero cada vez que preguntas, ¿y si? El universo se abre un poco más. En tiempos dominados por la tecnología, la inteligencia artificial y la productividad, el poder más valioso es pensar diferente. Innovar no siempre significa inventar algo nuevo, sino verlo de siempre con ojos nuevos. Como Walt, que no inventó los cuentos de hadas, pero los convirtió en experiencias que trascendieron generaciones. Cuidar tu imaginación es cuidar tu libertad interior, porque quien puede imaginar puede crear. Y quien puede crear nunca depende completamente del mundo exterior. 5. Sé paciente con tu proceso. Disney soñó con su parque durante más de 20 años antes de construirlo. Mientras tanto, siguió dibujando, filmando, fracasando, mejorando. La paciencia fue su motor silencioso. Vivimos en una era donde todo debe ser inmediato. Queremos resultados sin esfuerzo, reconocimiento sin mérito, éxito sin proceso. Pero la vida no premia la velocidad, premia la constancia. El éxito auténtico se cocina a fuego lento y cada día de espera, si lo usas bien, te prepara para sostener lo que estás construyendo. Ser paciente no es pasivo, es tener la sabiduría de seguir moviéndote, aunque aún no veas la cima. Walt Disney lo resumió así: todos los sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Ese coraje muchas veces se llama paciencia. 6. Construye equipos que crean contigo. Aunque Disney era un visionario, nunca trabajó solo. Sabía que la verdadera magia ocurría cuando diferentes talentos se unían bajo una visión común. Él no contrataba solo por habilidad, sino por pasión. Buscaba personas que creyeran en la historia tanto como él. Hoy, el éxito sigue siendo un deporte en equipo. Rodéate de quienes te eleven, no de quienes te limiten. Busca colaboradores que te reten, te inspiren y compartan tu propósito, porque ninguna visión sobrevive si está sola, pero una idea compartida puede mover montañas. 7. No busques el dinero. Busca el legado. Disney nunca fue el más rico. De hecho, arriesgó sus finanzas constantemente. Pero lo movía algo más grande que el dinero: la trascendencia. Cuando trabajas solo por dinero, tu motivación se agota cuando lo consigues. Pero cuando trabajas por dejar huella, tu energía se multiplica. El dinero es importante, sí, pero el propósito es lo que lo dirige. El legado de Walt Disney no está solo en sus parques o películas, sino en el impacto emocional que dejó en millones de personas. Su riqueza fue haber creado felicidad. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo con tu talento? ¿Un cheque más? ¿O una historia que inspire a otros cuando ya no estés? Walt Disney nos enseñó que el éxito no se trata de ser el más listo, el más rápido o el más rico. Se trata de mantener viva la fe en lo invisible, incluso cuando el mundo te dice que pares. Sus lecciones no son teoría, son estrategias de vida. Persistir cuando nadie aplaude, crear cuando nadie cree, sonreír cuando todo falla y soñar cuando todo parece imposible. Porque los sueños, cuando se sostienen con acción, se convierten en planes. Y los planes, cuando se ejecutan con amor, se convierten en legado. Cada vez que creas algo con propósito, cada vez que no te rindes, cada vez que eliges la imaginación sobre el miedo, estás siguiendo el mismo camino que siguió Walt Disney. Porque al final no se trata de tener su talento, sino de adoptar su mentalidad. Una mentalidad que dice: la magia existe, solo tienes que atreverte a crearla. Walt Disney nos enseñó que los sueños no son propiedad de los niños. Son la energía de los adultos que se niegan a olvidar lo que los hacía felices. Hoy tú también puedes construir tu propio camino hacia el éxito, sin importar de dónde vengas ni lo que tengas ahora. Recuerda, todo comenzó con un ratón y con un sueño. Descarga en el link la guía Cómo tener éxito con tu salario, una hoja de ruta inspirada en las mentes más visionarias de la historia, para que empieces hoy a construir tu propio mundo, paso a paso. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Walt Disney.